Las primeras negociaciones desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos van a comenzar este sábado en Islamabad, mientras Netanyahu insiste que el Líbano no forma parte del acuerdo del alto el fuego, que es una de las muchas interrogantes sobre lo que contienen los puntos que se van a negociar. Pero vamos a contactar a nuestro compañero José Levi en Jerusalén. Él tiene más información. José, bienvenido. Feliz viernes para ti. Realmente pues hay mucha anticipación porque la incertidumbre es más grande de lo que muchos quisieran, ¿no? Sí, así es, Sione. Pero eso sí, Donald Trump se mostraba ayer optimista de que se pudiera llegar a un acuerdo de paz. Hoy lo que acaba de asegurar es que son muy pocas las cartas o prácticamente no tiene cartas que jugar Irán en estas negociaciones. Esto después de que ya partiera desde Washington a Islamabad, la capital pakistaní, el vicepresidente J.D. Vance, quién va a ser el que encabece la delegación de Estados Unidos. Lo que dijo antes de partir J.D. Vance es que espera que los iraníes no jueguen con Estados Unidos, y esto cuando él asegura que si los iraníes muestran buena voluntad, entonces ellos también tenderán la mano. Pero vemos que en Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento, hay quienes dicen que pudiera llegar a ser el jefe de la negociación iraní en las negociaciones. Él lo que acaba de afirmar es que hay dos precondiciones de Irán para comenzar mañana estas negociaciones. Por un lado, que haya un alto el fuego en el Líbano, y por otro que, y esta es una condición que hasta ahora no se había planteado, al menos que tengamos conocimiento en las negociaciones, el liberar distintas cantidades, fondos iraníes que hay en bancos de Occidente. Entonces vemos que estos temas se plantean dificultades reales, no solo porque vemos, como decías antes, que Benjamin Netanyahu asegura que se trata de dos guerras totalmente independientes, que sí, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Fue 2 días después que Hezbollah decidió, en solidaridad con Irán, comenzar una guerra paralela contra Israel, pero que ahora Israel no está obligada a terminar esta otra guerra que comenzó Hezbollah. Vemos también que está el tema del estrecho de Hormuz. Aquí vemos las imágenes del movimiento de barcos dentro de toda esta zona, pero lo que ha ocurrido en los últimos días es que son contados los buques que pueden hacer el camino a través de este estratégico estrecho. Esto cuando a nivel internacional se teme que se está creando aquí un peligroso precedente, ya que Irán quiere recibir peaje de los barcos que quieran cruzar este estrecho. Esto se dice que contrasta, por ejemplo, con el peaje que se paga en el canal de Panamá o en el canal de Suez egipcio, ya que esto se trató de labores de ingeniería ingentes que llevaron a que estos países pudieran contar con estos canales. Aquí se habla de una vía de navegación que hasta ahora estaba totalmente abierta y que es algo que la naturaleza creó, para nada el ser humano. Entonces, vemos que, por ejemplo, sobre este tema ha habido una conversación telefónica de Keir Starmer, quien se encuentra en el Golfo Pérsico, con el presidente Donald Trump, donde han destacado la necesidad de mantener abierto este estratégico estrecho. Dijo Keir Starmer que los países que se encuentran dentro del Golfo Pérsico, que aquí son amenazados realmente de no poder exportar sus fuentes energéticas, que ellos deben participar en lo que serían los esfuerzos para mantener estas vías navieras que son fundamentales para el mundo.
Ione. Y por eso, aunque a la Casa Blanca no le guste mucho José, hay quienes pues cuestionan si de verdad la Casa Blanca estaba preparada, porque esto pasó de ser una operación militar para debilitar y eventualmente, posiblemente acabar este programa nuclear y el uranio, a tratar de salvar la región y la economía mundial con un estrecho de Hormuz que Irán no usó, pero ahora se da cuenta que lo puede usar mucho más efectivo que cualquier otra cosa. Pero vamos a ver qué pasa en estas negociaciones. Y hablando de negociaciones, quería preguntarte, José, más bien, si estas negociaciones entre Líbano y Israel realmente pueden suceder. Bueno, vemos que hoy lo que sabemos es que hay conversaciones previas en Washington a nivel de embajadores de Israel, del Líbano, de Estados Unidos para fijar lo que serían las bases de lo que se espera sean conversaciones la semana que viene, también en Washington, en el Departamento de Estado, entre las partes. Vemos que aquí existe una intención clara de intentar llegar a las negociaciones, pero lo que dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es que no está dispuesto a que haya antes de estas negociaciones un alto el fuego, algo rechazado por los libaneses que exigen el fin de la violencia para negociar. En cualquier caso, vemos aquí que se trata de una situación en la cual está muy presente el presidente Donald Trump, quien aparentemente habría sido el que presionó a Netanyahu a acceder a estas negociaciones. Ahora lo que sabemos también de distintas fuentes es que aparentemente la conversación que mantuvieron ayer Trump y Netanyahu fue tensa. Esto cuando, eso sí, en la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nos niegan esa versión, aseguran que la conversación fue muy amistosa, pero aparentemente Trump intenta aquí el presionar para llegar a algún tipo de avance. Esto cuando, eso sí, continúan mientras tanto los ataques israelíes en el interior del Líbano contra Hezbollah, también los ataques de Hezbollah contra el interior de Israel con misiles, con proyectiles. Y esto cuando vemos que existe en la población libanesa un descontento de lo que ha hecho Hezbollah de comenzar esta guerra contra Israel de manera paralela a la guerra en Irán, y esto está llevando a una respuesta masiva israelí que lleva enormes destrozos, y entonces dentro del Líbano son muchas las voces que llaman a que este país ahora, cuando Hezbollah estaría aparentemente debilitado, pudiera el ejército libanés hacerse por fin con el control de su país sin que Hezbollah esté actuando, sirviendo muchas veces los intereses no del Líbano, sino de Irán. Esos son los temores de muchos en el interior del Líbano, pero siempre la gran incógnita es si el ejército libanés es lo suficientemente potente para neutralizar a Hezbollah y hacerse con el control del Líbano. Will negotiations between Israel and the Lebanese government mean an end to airstrikes on Lebanon? Well, according to the Israeli Prime Minister, there will be no ceasefire in Lebanon. ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן... But if that's the case, can the talks even go ahead? Lebanese officials have told CNN that the government is very clear on one key point. There can be no negotiations under fire. As of now, Israeli airstrikes are ongoing in the south. We can still hear the drones above us here in the capital. And the Israeli military has even issued a new evacuation warning for a broad area of southern Beirut, including areas that weren't previously covered by these evacuation orders. Now, many here in Lebanon are still on edge, particularly after Israel's deadly large-scale assault on Lebanon on Wednesday,
which left more than 300 dead and hundreds more wounded. But there's also the question of how Hezbollah will respond. The Lebanese government has recently taken steps to pressure the Iran-backed group, outlawing its military wing and calling on the country's security forces to rid the capital of all non-state arms. And while Hezbollah is yet to issue an official response, the group has been clear that any attacks on Lebanon would trigger a response from its own forces, leaving the prospect of a truce fragile at best. Aquí en Líbano los ataques se ven, en el sur se ven un desplazamiento masivo, en Beirut, en la zona en donde yo antes estaba estudiando árabe, se podían escuchar las bombas, se temblaba el piso, y ahora me encuentro en el Boar, una ciudad en el norte del Líbano, lo más que se puede escuchar o ver son pues los temblores que hay en el suelo después de ciertos ataques. Oye, ¿te fuiste de Beirut por cuestiones que tienen que ver con esto, con la guerra, o por tus actividades también? Me fui de Beirut por la guerra. Cuando empezaron a iniciar el conflicto entre Irán y Estados Unidos, mi familia me pidió que me saliera de Beirut porque el Líbano ellos pensaban que el Líbano se iba a meter y al día siguiente el Líbano se metió. Oye, y cuenta, donde tú te encuentras en el norte, hay evidentemente información de lo que ha sucedido, cómo se está manejando. ¿Qué dice la gente en la cotidianidad? Pues la gente está muy paranoica de lo que está ocurriendo, a pesar que en el norte no atacan debido a que hay una presencia mínima de Hezbollah. Todavía la gente tiene miedo de que haya un ataque, ya que cualquier miembro de Hezbollah se puede ir al norte, y especialmente si Israel lo está buscando. La gente anda preocupada, andan cansados por los precios de petróleo que están súper altos y caros, y ya en sí Líbano se encuentra en una crisis económica desde el 2019, y la guerra lo único que está haciendo es empeorando lo que ya está mal. Es que han tenido muy pocos momentos, espacios de paz, André. Se han vivido pues prácticamente en guerra, intermitente, pero ahí ha estado la presión, por supuesto, en el sur, sobre todo de Israel. Y supongo que también pues habrás visto imágenes de lo que ha sucedido en el Líbano, tal vez lugares conocidos, complicado lo que está pasando en la capital. Chinese state media produced this viral AI video mocking the U.S. for the war with Iran. The eagle in the crown and golden robe is President Donald Trump. It shows the U.S. killing Iran's supreme leader, burning through expensive weapons while Iran responds with cheap drones, while the U.S. runs out of missiles, triggering a global oil crisis. But at the same time, the White House says China helped broker the Iran ceasefire. Beijing says its foreign minister made dozens of calls, sent envoys across the region pushing for calm, a sign of China's growing global influence under Xi Jinping, just weeks before President Trump is set to meet Xi in Beijing. But online, comments like these: Trump is the most incoherent and untrustworthy tribal leader in the history of mankind. The U.S. has an artillery shortage, a 2-week timeout to replenish weapons stockpiles. After these 2 weeks, fights and bombardments will probably just resume. In China, content like this doesn't go viral unless government censors allow it. This right here is the world's first ever 3D printed cruise missile, which is transforming warfare. This can be made 10x cheaper than what came out before, and can be designed and made in weeks instead of years. It's being done at Divergent Technology in Southern California. Defense Secretary Pete Hegseth was so impressed by all of this that he came here himself to see it up close and personal. What was his big takeaway from this? His takeaway was, we need more of it. So real simply, what is a 3D printer? So when you think 3D printing, think additive manufacturing. Instead of starting with a block of material and shaving it down to reach your final form, you are growing the part layer by layer, starting from nothing and constructing the final shape. You can go from a suspension part for auto to an airframe for a cruise missile to a part for a fighter jet, all using the same machine. Now, for security purposes, we can't show you a missile being printed, but we can show you auto parts. So look right here. You see each individual layer is being printed one at a time. This over here shows you the process. This thing's about 81% done. It's about a 17-hour process, and there's about 4,000 layers. This is what it ends up looking like. Those are the auto parts,
Similar process for missiles. Has there been an increase in demand with the war with Iran? Oh yes, yes. We focused on munitions starting 3 years ago. And that was a good bet, and I'd say a mission alignment with the department at the time. Es la marcha del